1, dice: a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A mí me llama la atención que yo leo la palabra y hermano, y hay cosas que yo no quisiera dejarlas pasar. Mire las palabras del apóstol Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, está escribiendo ¿a quién? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. De pronto algunos no saben, pero estas cartas, las cartas del apóstol Pedro, las del apóstol Juan, las de Santiago, se consideran cartas universales. ¿Por qué razón? Porque si usted las compara con otras cartas, por ejemplo, cuando usted dice, vamos a leer, o cuando usted escucha, vamos a leer en Efesios capítulo 3. Entonces, ¿quién escribió la carta? Efesios. No. La carta la escribió también, en ese caso, el apóstol Pablo, pero la escribió a la iglesia de Éfeso. La carta, vamos a leer en Gálatas capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a las iglesias, en este caso sí ya son varias, pero las iglesias de Galacia, entonces la carta a los Gálatas. Entonces, esas son cartas dirigidas, e incluso en algunas de ellas se tratan situaciones muy exclusivas de la congregación, muy de ellos. Pero estas cartas que consideramos cartas universales, es que no van dirigidas en particular o en especial a alguien, alguna congregación, digamos, sino que va dirigida a toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Y a quién le escribe la carta? Dice, a los que habéis alcanzado. O sea, no interesa si son de Galacia, de Éfeso, de Corinto, no interesa de dónde, de Colombia, de Venezuela, del Perú. Dice, a los que habéis alcanzado, o sea, todos los que habéis alcanzado. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, hay quienes creen, pero su fe es vana, pero su fe no tiene sentido. Pero hay quienes tienen una fe preciosa, alabanzas a Dios. Y por eso creo que la insistencia de uno conocer, la insistencia de aprender, de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Hay personas que creen, pero no creen en lo que deberían de creer. Personas que han decidido creer en los hombres. Sabe que estoy mirando porque quisiera dar una enseñanza al respecto, o no sé si lo voy a sacar a manera de estudio, pero quisiera poder enseñar esa confusión que muchas personas tienen cuando leen eventos de la Biblia, situaciones particulares, y luego vienen otros a querer establecer ello como reglas universales. Entonces, precisamente anoche en lo que estaba estudiando y estaba mirando era acerca de ello. Ayer, por ejemplo, el hermano Jair estaba predicándonos aquí en el devocional y nos citaba ese hecho de cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. ¿Recuerdan? Ayer en el devocional. Y el Señor convierte agua en vino. Pero entonces en ese pasaje se da de que María, ella se acerca al Señor Jesús y ella le dice al Señor Jesús, le dice, no tienen vino. Y entonces, y aunque el Señor, aunque el texto no dice que ella le estuviera pidiendo al Señor un milagro, porque es lo que nosotros a veces creemos, sí, es que ella le está diciendo, Señor, vea, haga un milagro. Pero es que María
ella no sabía que Jesús hacía milagros. O sea, yo no sé por qué nosotros damos por hecho de que ella sabía que el Señor hacía milagros, pero entonces ella le está pidiendo y hay una situación allí que se da. Pero lo cierto es que el Señor, lo que sucede allí en esas bodas es que el Señor hace que llenen unas tinajas y luego esas tinajas de agua las convierte en vino. Entonces, es un hecho, es algo que sucedió allí. Pero sabe que luego ahora muchos han querido coger este hecho particular y convertirlo en una regla universal. ¿Y cuál es la regla universal? Y usted le va a parecer absurdo lo que voy a decir, pero más absurdo es que hayan personas enseñándolo y hayan miles y, ¿por qué no decir millones de personas creyéndolo? ¿Qué es? Que ellos dicen que así como María en esa ocasión, ella intervino para que el Señor hiciera el milagro, porque ella fue donde el Señor le dijo, no tienen vino. Entonces, y luego el Señor hizo el milagro. Entonces dicen ellos, eso significa que María, ella es la mediadora de toda la humanidad ante Dios. O sea, no es solo de este hecho particular donde una familia se quedan sin vino y María viene y le dice, sino que no, María ahora, ella se convierte, dice, pero espera un momentico, o sea, ahora entonces todo el que se quiera acercar a Dios lo tiene que hacer a través de María. Sí, y entonces dice, pero ¿y dónde la Biblia lo dice? Y entonces ellos dicen, ahí lo dice. Y usted dice, hermano, pero yo leí el texto y en ninguna parte dice que eso sea una regla universal. Entonces, créalo que a mí me causa como cierta tristeza de ver cómo la Biblia dice, cómo la gente es engañada, cómo se coge algo allí y dice, no, pues así como María, entonces como María, ella se acercó al Señor y le dijo que ellos no tenían vino, entonces María es la mediadora de nosotros ante Dios. Entonces, cualquiera que se quiera acercar a Dios tiene que hacerlo ante María. O sea, eso se convirtió en una regla universal. Y entonces yo estaba mirando, entre las cosas que estaba leyendo, y creo que cuando saque ese estudio lo voy a ir explicando allí. La Biblia, por ejemplo, si usted mira, la Biblia habla de cuando Andrés, él llevó a Simón a Cristo. Y la Biblia lo dice, también ahí en el Evangelio según Juan. Y la Biblia dice que Andrés llevó a Simón a Cristo. Entonces, imagínense, eso es como yo coger ese hecho particular y decir, no, entonces todo el que quiera entregarse a Cristo lo tiene que hacer a través de Andrés. ¿Por qué razón? Porque Andrés llevó a Simón a Cristo, entonces eso significa de que pues todo el que quiera llegar a Cristo tiene que hacerlo a través de Andrés. Eso es un error. O sea, entendamos que eso es algo loco. Usted me va a decir, hermano Jairo, ¿usted qué es lo que le dan en la mañana? ¿Usted le están dando un café pero adulterado? ¿Qué es lo que le están dando que usted está hablando de esas locuras? O sea, ¿cómo uno va a tomar un hecho particular y convertirlo en una regla universal? Decir, no, todo el que se quiera acercar a Cristo tiene que hacerlo a través de Andrés, porque Andrés llevó a Simón a Cristo, y entonces todo el que quiera que Dios le haga un milagro tiene que hacerlo ante María, porque María le dijo a Jesús. Pues, dígame, ¿cómo lo vamos a convertir en una regla universal? Entonces, hay quienes tienen, y lástima, el tiempo yo sé que no me da, usted no se imagina la cantidad de textos que miraba, yo decía, todo esto se puede enseñar, pero todo esto para pensar en algo, de que hay quienes no tienen la fe verdadera, que hay quienes no tienen esa fe puesta realmente en el Señor Jesús, sino que terminan creyendo es en los hombres. Entonces, quien
sobresale en el milagro de las bodas de Caná de Galilea no terminó siendo el Señor Jesús, sino que parece que ese milagro no es para que nosotros entendamos lo que el predicador nos decía ayer, que el Señor puede coger agua y la puede convertir en vino, sino que no, ese milagro era para que nosotros entendiéramos que María, ella era nuestra mediadora ante Dios. Entonces, terminó colocándole las luces allá fuerte, fue a María que entendió. No, eso es interpretar erróneamente la palabra de Dios. Créalo que sí. Y algunos dicen, es que ustedes no aman a María. Pues a la de la Biblia sí. A la que muchos se han inventado, esa no. La otra, la que es la reina del cielo, la que ella intercede por los hombres ante Dios, esa no existe. Los muertos de por sí, mire lo que la Biblia dice. O sea, léalo. Y por eso le digo, yo le puedo mostrar a usted cantidad de textos bíblicos donde incluso la palabra de Dios habla de los muertos y dice que los muertos nada saben. O sea, el que murió, el que se fue, dice, ya no tienen más paga. Dice, su memoria es puesta en el olvido. Dice, su amor y su odio fenecieron ya. Dice, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. O sea, la persona murió. Y eso de que no, pues él muere, pero todavía yo le sigo clamando y yo le sigo orando y él me sigue respondiendo. No, él ya, o sea, ya él se murió. Usted tiene que entender que cuando alguien muere, pues ahí la Biblia dice, ahí perecen sus pensamientos. Él tiene que esperar, es la resurrección. O sea, no es que él está muerto, la Biblia habla de resurrección. Pues si él continuara, pues entonces pues no necesitaría ser resucitado. Pues ¿para qué van a resucitar a alguien que no ha muerto en realidad? Entonces, esto se da porque la persona deja de tener esa fe preciosa, esa fe verdadera en Dios. Deja de mirarlo a él. La Biblia, por eso le decía, la Biblia en esto, incluso en repetidas ocasiones, el Señor Jesús habló de que quienes creen en él, el Señor les da una promesa. Y hay un verso por allí de la Biblia donde el Señor dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así dice el Señor. O sea, ¿cuándo le resucitará? Dije, en el día postrero. Y usted se va por allá a las cartas allá del apóstol Pablo y usted encuentra al apóstol Pablo hablando acerca del orden de las resurrecciones. Dice, Cristo las primicias. O sea, el primero en resucitar es Cristo. Pero luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que no hay resucitados todavía. Aquí dice, no, es que yo les sigo clamando porque ellos siguen. No, ellos están muertos. E incluso la Biblia habla de los que duermen, hablando de la muerte como dormir. La Biblia usa esos términos. La persona está dormida. Y hábleme, dígame a alguien que está dormido. ¿Usted qué pretende que él haga a favor suyo? No, su trabajo aquí en la tierra terminó. Por eso decía la escritora decía, ya no tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. O sea, usted hoy me puede llamar. Usted mi celular con él estoy transmitiendo. Yo le contesto la llamada. Podemos hablar. Usted me puede pedir un favor y si está en mí la capacidad de hacerlo y hasta la voluntad, lo voy a hacer, pero porque estoy vivo. Pero usted buscando favores de un muerto. Imagínese usted una persona buscando favores de un muerto. No, es que ese muerto era muy elegante, ese muerto era muy bueno, pero sí, pero está muerto. Entienda de que los muertos nada saben. O sea, ¿por qué no le creemos a la Biblia? ¿Por qué no le creemos a la palabra de Dios? Los muertos nada saben, no tienen más paga. Es lo que dice la palabra de Dios.
Y todos los que duermen en el polvo de la tierra, dice, uno, bueno, llegará el día de la resurrección y unos saldrán a vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. Lo dice la palabra de Dios. El Señor dice, yo le resucitaré en el día postrero. En este momento, ¿dónde están? Están muertos. O sea, usted le va a clamar a Andrés, Andrés, así como usted llevó a Simón a Cristo, lléveme a mí. Pues no lo va a poder escuchar. Le va a decir, pero, o sea, déjelo que se levante un ratico, Señor, déjelo que se levante un ratico y va y le diga al otro, le va a decir, pues, ¿usted qué hace clamándome a mí si yo estoy muerto? Vean, Dios fue el que me mandó a que le dijera a usted que estoy muerto. Entienda que estoy muerto. ¿Usted qué hace clamándole a un muerto? La persona tiene que entender eso. No es que él en vida, pero sí en vida. Pero eso no es una regla de que la persona para llegar a Cristo es Andrés el que lo puede llevar. Porque cogen un hecho particular y lo convierten en una regla universal. Un hombre a quien el Señor le perdonó los pecados y lo sanó, era un paralítico, y ese hombre, dice la Biblia, que a él lo llevaron y como no pudieron entrarlo allí en la casa donde el Señor Jesús estaba, porque había mucha gente, dice que lo subieron y por el techo lo descolgaron y lo colocaron delante del Señor Jesús. Hermanos, yo no puedo convertir eso en una regla universal, porque de hecho la Biblia ni siquiera me habla de quiénes fueron los que lo llevaron. Entonces, hermano Jairo, yo estoy enfermo y yo leí en la Biblia que unos hombres, quiero saber quiénes fueron esos hombres, porque les voy a clamar para que ellos me lleven también a mí y me lleven y me pongan delante del Señor. No, está interpretando mal la Biblia. Dígame cómo puede darle esa interpretación y creer que el texto bíblico era para resaltar a quienes llevaron al Señor Jesús a aquel hombre y que esos son los que llevan a los enfermos ante el Señor y se convirtió en una regla universal. No, eso le digo, un hecho particular. Lo que pasó en las bodas de Caná de Galilea, un hecho particular. En ese momento María, ella vino, intercedió por esa casa, pero fue ese hecho. La Biblia habla de otros casos donde otros hombres llegaron ante el Señor y hasta le dijo, Señor, vea, el fulano de tal tiene una necesidad. Le dijo, Señor, ayúdelo. Y le dijo, Señor, ayúdelo, porque vea, él se ha portado bien con nosotros y hasta nos edificó una sinagoga. Ese es un gran hombre. Y ellos intercedieron. Pero eso no, vuelvo y le digo, no se puede convertir en una regla universal. De decir, no, es que todo el que necesita un milagro del Señor tiene que pedírselo a ellos porque ellos son los que interceden por uno ante Dios. Eso es un error. Pero hermano, a pesar de que yo sé que usted me está mirando, usted dice, hermano Jairo, pero es que eso es muy absurdo. Pero vuelvo y le digo, y lo creen y lo predican millones de personas. Hermano, y hay gente que ellos se quedan y cogen la Biblia y dicen, sí, ve, aquí la Biblia dice, María, ella fue e intercedió, María es nuestra intercesora en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros en esas cosas necesitamos crecer y no dejarnos engañar. Pudiera hablar, pero el tiempo no me da. Cuando el Señor, estando en la cruz, le dice a uno de los discípulos, le señala a su madre, a María, y le dice al discípulo, le dice, vea, he aquí tu madre, y a María le dice, he aquí tu hijo. Y eso, le digo, es un hecho particular. Pero ese hecho particular, que algunos lo interpretan como que el Señor, Él dejó a María allí al cuidado de uno de sus discípulos, como que dice, pues claro, yo me voy a ir, pero entonces usted me cuida ya, María, lo que haría un buen hijo. Entonces, pero eso luego lo llevan a un plano espiritual
Y entonces, y María no solamente, cuando el Señor le dice, he aquí tu hijo, no solamente es el caso particular allí, sino que ahora dicen ellos, no, es que María, ella es la mamá de todos los creyentes. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor le dijo al discípulo, le dijo, vea, he aquí tu madre. Entonces ella, o sea, lo que el Señor no dijo, ellos sí lo ponen en los labios del Señor. Entonces, como que el Señor le hubiera dicho, vea, Juan, ella es la mamá de toda la iglesia, de todos los creyentes. Pero eso es lo que ellos predican. Pero usted va y mira, el texto dice eso. No, se está tomando un hecho particular y lo están convirtiendo en una regla universal. Entonces, ahora, esa fe, decía, no es una fe preciosa. Entonces, hermano, ¿y por qué no? Hermano, porque no se ve a Cristo, como la Biblia dice, como el camino, como la verdad, como la vida, sino que se ve es a que María, o hablemos de cualquier otro de los discípulos, se ve como que son ellos los que nos pueden ayudar ante Dios. Y entonces la persona no adora a Dios, sino que adora a su santo, adora a su virgencita, lo que tengan allá. A ese es al que le rinde culto. Que no, incluso se inventan nombres y tienen altares. Y yo no me imagino, le digo la verdad, discúlpeme, por favor, perdone, pero yo no me imagino tener un altar con esa mezcla de vírgenes y que esta es la virgen de Julano y esta es la del otro, y todas allá reunidas, toda esa cantidad de mujeres, cuando la Biblia habla de una sola mujer. Y no era ni la mediadora de toda la humanidad, ni era la mamá de la iglesia. La Biblia no lo dice. La Biblia, léase la historia de la iglesia en Hechos, allí de los apóstoles, usted no va a encontrar que los discípulos se reunían y que le hacían culto a María y que ellos decían es que María, o que ellos iban a predicando y donde predicaban, entonces ellos hablaban de que María era la mediadora, la salvadora. No, ellos predicaban era a Jesucristo. A ellos los señalaron por predicar ¿a quién? Por predicar a Jesucristo. No nos hablen más de ese hombre. No nos hablen de él. Entonces, ¿por qué? Porque el que realmente le da al hombre la salvación, en quien el hombre verdaderamente está completo, es en el Señor Jesucristo.